Gracias damos a Dios por otra oportunidad de reunirnos. Seguimos con nuestra iglesia en las casas. Yo quisiera preguntarles, ¿para cuántos es una bendición tener este programa dentro de sus hogares? Ay, me encantaría ver sus manos levantadas. Es una de las cosas que lamento no poderles ver. Ustedes se me miran a mí. Ayer me decía alguien, pastora, yo todos los días la miro. Pero yo tenía meses de no ver a esta persona. Pero es así. Pero yo creo que todos estaríamos con manos. Yo levantaría mis dos manos porque les voy a decir algo. Aunque a veces sea la prédica que yo grabé o que quedó grabada ahí, cuando yo la vuelvo a escuchar, me ministra. Porque no soy yo, es la palabra de Dios. Y por eso esperamos que esta palabra de Dios para tu vida, que está llegando a través de esta iglesia por la casa, sea de tu bendición. Haznoslo saber. Ahí están los medios por los cuales te puedes comunicar. Ahí en el Facebook, ahí en YouTube, ahí también en nuestro WhatsApp. Ahí puedes escribirnos para por lo menos saber si te está bendiciendo este programa. Creemos en el Señor porque Él dice que su palabra no regresará a Él vacía, sino que hará la obra para la cual ha sido enviada. Así que vamos a ver qué Dios quiere hablarnos a nosotros. Te pregunto yo, ¿ha sido fiel Dios para contigo? Ahí está, de sobra está la pregunta. Y de eso quiero hablar. Dios ha sido fiel. Es una aseveración. Dios ha sido fiel. Yo lo puedo decir. Yo creo que muchos de ustedes también lo pueden decir. Dios ha sido fiel. Para ello quiero invitarles a leer ahí en Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, desde el capítulo 7, versículos 6 a 9, que lo tiene ahí en su pantalla, y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios, escuche bien eso, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Eso nos hace pensar cuántas bendiciones, cuántas oportunidades hemos recibido de Dios en medio de esta vida que hemos tenido desde marzo para acá, que están estos programas. Quizás podamos hacer cuántas bendiciones de parte de Dios hemos tenido. Podemos reflexionar cómo la mano poderosa de Dios se ha extendido sobre nosotros en momentos de crisis económica, en momentos de enfermedad, en momentos de que nos atribulamos, en momentos de las pérdidas de esta vida. Dios ha sido fiel a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestras infidelidades, porque muchas veces somos infieles para con el Señor. A pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras transgresiones, Dios ha sido fiel. Y por eso yo quiero que reflexionemos un poquito de esto, pero me pregunto yo, ¿sabemos lo que es la fidelidad? ¿Qué es la fidelidad? Fíjese que la fidelidad es uno de los atributos de Dios, es que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. Esa es la fidelidad. Uno de los atributos de Dios que más frecuentemente se destaca en las Escrituras. Dios es fiel, así lo dice su palabra, y por eso es digno de nuestra fe, es digno de nuestra confianza, porque Él guarda las promesas de su pacto. O sea, hay una alabanza que dice: Dios de pacto, que cumple sus promesas, cumple su palabra. Dios promete y cumple. Los seres humanos prometemos y no cumplimos, pero Dios promete y cumple a pesar de que tú o yo le fallemos. La fidelidad es verdad. La fidelidad es una firmeza. La fidelidad es una constancia en los afectos, en las ideas y en las obligaciones que tenemos. La fidelidad la podemos describir como la capacidad espiritual de dar cumplimiento a las promesas a pesar de los cambios de ideas
o de las convicciones y de los sentimientos. Cuando yo pienso en esa descripción que encontré acerca de lo que es la fidelidad, no pienso en seres humanos, porque el único que está dispuesto a cumplir sus promesas, a pesar de los cambios de las otras partes del pacto, solamente Dios. Solamente Dios. Ahora, ¿cómo manifestó Dios su fidelidad a Israel? Porque ahí esta porción que leímos dice que Jehová nuestro Dios es fiel, y Él está hablando a un pueblo que venía, acababa de pasar el éxodo, todo el desierto, que habían pasado 40 años dando vueltas en un desierto, que habían salido de servidumbre y estaban por entrar a la tierra que Dios les iba a dar, porque Dios quería darles un lugar sólido donde vivir, un lugar que era para ellos. Mire, a Dios no le gusta que vivamos como extraños en un lugar. Él quiere darnos una posesión, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, más allá del sol, y así dice el himnólogo: yo tengo un hogar, dulce hogar. ¿A dónde? Más allá del sol, porque aunque en esta vida no tengamos riquezas, allá en la gloria tenemos una mansión, una casa no hecha de manos, una casa cuyo arquitecto es Dios. Mire qué lindo todo lo que podemos disfrutar. Pero ¿cómo manifestó Dios esa fidelidad al pueblo de Israel que sacó de Egipto, que lo había pasado 40 años por el desierto, que estaban a punto de ingresar a la tierra prometida? ¿Cómo lo manifestó Dios? Mire, se mantuvo fiel a su pacto. En Éxodo capítulo 19, del versículo 5 en adelante, yo solo le voy a leer aquí el versículo 5, dice de la manera siguiente: ahora pues, dice Moisés, si dierais, hablando por Dios, ¿verdad?, si dierais oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, dice Jehová, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía, dice Jehová, es toda la tierra. Y ahí sigue diciendo él que les haré gente santa, pueblo escogido por Dios. Y que va a decir, mire, la parte, ese compromiso, fue ese Éxodo 19:5, es el pacto que Dios hizo con Israel. Usted puede leerlo más ahí tranquilamente en su casita. ¿Qué dijo el Señor? Les dijo que iban a ser, 1, su especial tesoro; 2, serían un pueblo de sacerdotes; 3, les dijo que sería gente santa. Mire cómo Dios quiere que nosotros seamos gente santa para Dios. Dice que Él dijo: y si estuvierais atentos a oír su voz, a guardar el pacto de Jehová. En todo este pacto que leemos, vemos cuál es la parte de Dios: hacer a su pueblo su especial tesoro, hacer a su pueblo un pueblo de sacerdotes, hacer a su pueblo gente santa para Dios. ¿Cuál es la parte que le tocaba a los israelitas? Estar atentos a oír la voz de Jehová. ¿Cuál era la parte que les tocaba? Guardar el pacto de Jehová. Miren, lo más fácil le tocaba al pueblo. Por eso en Deuteronomio capítulo 7, ahí en el versículo 6, el Señor le recuerda y le dice al pueblo: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Mire cómo le dice: eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y dice: tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo me pregunto, ¿realmente Israel era santo? Cuando ya en el desierto renegaron, cuando en el desierto se rebelaron, cuando se pusieron de acuerdo y querían hasta matar a Moisés. Si usted ha leído la historia de Israel, cuando allá en el desierto dijeron: ay no, anhelamos los ajos y los puerros de Egipto, miren aquí solo este maná, o sea, pan caído del cielo, y eso comemos todos los días, estamos hasta aquí. Ay, hermano, cómo somos de ingratos nosotros. Mire, haga memoria de lo que Dios ha hecho con usted. En los tiempos de crisis de la pandemia, cuando estamos en cuarentenados y no podíamos asomarnos ni a la puerta de la casa, ¿quién nos proveyó? ¿Quién nos guardó? ¿Quién nos protegió? ¿Quién mandó la provisión a tu casa? ¿Quién tocó el corazón de ese hermano, de esa hermana, de ese vecino, de ese amigo, de ese familiar para que te llevara algo? ¿Acaso no fue Dios? Y cree que lo hizo porque usted es santo. Pero Dios así tiene la perspectiva de nosotros. Quiere que seamos su pueblo santo, su nación santa. Dice: gente santa para Dios. Eso es lo que Dios esperaba.
Él le recuerda a Israel que para eso los había escogido, para hacerle un pueblo especial. ¿Sabe que Dios a nosotros nos ha abierto la puerta de la oportunidad para que seamos personas especiales? Dios no quiere que seamos del montón. Este llamado fue primero para Israel, que es el pueblo de Dios, para los judíos. Nosotros no somos judíos, pero por Cristo Jesús, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, nos abrió la oportunidad a nosotros, amigo, amiga, es de aprovechar esa oportunidad. La Biblia dice, a los suyos vino en Juan 1, léalo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso David decía, aunque mi padre y mi madre en esta tierra me dejara, con todo Jehová me recogerá. ¿A cuánto no nos abandona padre o madre, pero no estamos huérfanos? Jehová nos ha recogido. Dios les explica al pueblo de Israel por qué los ha querido tanto. Miren el versículo 7, ahí siempre en Deuteronomio 7, ahora en el versículo 7 le dice al Señor, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Qué les está diciendo? ¿Por qué los ha querido Jehová? Y les dice, no por ser vosotros más que otros pueblos. ¿Por qué? Eran los más insignificantes los otros pueblos. Estaban en Egipto como esclavos. Estaban en Egipto, en tierra extraña, como inmigrantes, en donde los andaban correteando, en donde todo el que los veía se burlaba de ellos, en donde les cerraban las puertas, en donde todo el que le veía, ahí vienen los esclavos, ahí viene el sirviente. No podían tener posesión propia de una tierra. No eran el más especial de todos los pueblos, no eran más que otros pueblos. El Señor le recuerda, incluso allí en Deuteronomio 10:22, el Señor le recuerda y le dijo, si cuando viniste a Egipto solo eran 70 personas, que fue lo que cuando José estaba allí, llegaron sus hermanos, se vinieron a vivir con Jacob allí, 70. Y ahora eran más de 6 millones de personas, porque en el censo solo contaron los mayores de 20 años para poder contar hombres de guerra. No contaron a los niños, a las mujeres, ni a los ancianos, ni a los enfermos, pero eran como 6 millones de personas los que salieron después de haber llegado 70. Dios los amó, no por ser más que otros pueblos, sino porque Él los amó. Dios los amó por el juramento que le había hecho a sus padres. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios ha sido fiel. No te ama a ti ni a mí porque lo merezcamos, hermano y hermana. No nos ama porque nos hemos mantenido invictos, intactos, santos, puros, apartados. Somos seres humanos y Dios sabe que somos hechos de carne, que fallamos. Por eso la palabra de Dios nos dice en una de las cartas de Juan, hijitos míos, dice el Señor, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que hemos pecado, venir delante del Señor y volvernos arrepentidos al Señor. Porque Dios ha sido fiel, y le dije que fiel significa mantener las promesas a pesar que los demás cambien. Tú y yo hemos cambiado, pero Dios permanece fiel, como lo hizo con el pueblo de Israel. Los amó por el juramento que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Porque Dios sabe cumplir su palabra. Dios ha prometido que no nos dejará ni nos desamparará. Sí, pastora, pero ¿dónde estaba? Mire que yo tuve que enfrentar la crisis de la pandemia, me dio COVID. Sí, pero ¿por qué te dio? Te descuidaste. Tú eres persona de enfermedad crónica y no has tomado tus pastillas y tus medicinas como se debe. Si a veces nosotros buscamos las cosas que nos suceden y queremos culpar de todo a Dios. No, andábamos para arriba y para abajo sin querer hacer nada. ¿Cuánta gente agarraron porque salieron a comprar cervezas o licor o cigarros? Díganme. Gente que agarraron en las gasolineras en los tiempos de cuarentena porque estaban aburridos de estar en su casa. Me acuerdo que vi en las noticias a alguien de allá del Perú que los policías le dieron una cinchaseada buena. No sé por qué allá permiten eso, pero uno se queda viendo y dice, vaya, si los papás no lo corrigieron en la calle, hallaron tata.
Pero ¿por qué hacemos esas cosas los seres humanos? Hoy salimos a la calle, sabe que tenemos que andar protegidos con mascarillas, que tenemos que lavarnos las manos, que no salir sin necesidad. No, allá andan en los supermercados viendo para arriba y para abajo. Van a los centros comerciales a andar para arriba y para abajo sin necesidad. ¿Cómo no nos vamos a enfermar? Pero a pesar de eso, todavía estás contando el cuento. ¿Y quién te sacó de la crisis? ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel. Tú y yo fallamos. Él es el que permanece fiel. ¿Por qué Dios permanece fiel? ¿Por qué Dios manifestó su fidelidad a Israel? Porque les había bendecido. Mira el versículo 8 de Deuteronomio 7. El Señor les dice, sino por cuanto Jehová os amó. Qué lindo eso. Dios permanece fiel porque nos amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. ¿De dónde dice? De mano de Faraón. Él los había bendecido, los sacó con mano poderosa. Dice que los rescató de la servidumbre de Egipto. ¿Por qué Dios era fiel con Israel? Porque Dios es fiel. Y dijimos que Él da cumplimiento a las promesas a pesar de los cambios de ideas, porque ¿cuántos empezaron cristianos en esta pandemia y ahora ya no quieren saber del Señor? ¿Cuántos eran servidores, líderes, anfitriones, servían en X área y se negaron a trabajar para el Señor en medio de esta crisis? O soltaron sus privilegios porque se sintieron cansados. Pero Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él es fiel, Él cumple sus promesas a pesar de los cambios de ideas, de convicciones y de sentimientos de su pueblo. Qué difícil es para Dios ver que le fallamos. Qué difícil es para Dios ver que a pesar que nos bendice, no queremos hacer lo que Él nos manda hacer. Qué difícil ha de ser para Dios que a pesar de dar a su Hijo a morir en la cruz, en el Calvario, por nosotros, ahora nosotros nos apartamos. Después que rogamos por un trabajo y que lo tenemos, ya no tenemos tiempo de congregarnos ni siquiera en esta iglesia por las casas, que la puedes sintonizar, queda grabada y tú la miras cuando tú quieras. ¿Cómo le ha de doler el corazón a Dios que nos negamos a hacer aquello para lo cual nos escogió y nos llamó? Pero Dios es Dios de pactos que cumple sus promesas. Dios es Dios que tiene misericordia a los que le aman, como les dijo a Israel, y guardan sus mandamientos. Dios es Dios que tiene mucho amor para con nosotros y dice ahí hasta 1000 generaciones. Mira el versículo 9, lo que dice ahí en Deuteronomio. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta dónde dice? Hasta 1000 generaciones. Vale la pena, amados hermanos, que seamos fieles al Señor, porque mi fidelidad va a bendecir a mis hijas y a los hijos de mis hijas y a los hijos de sus hijos de sus hijos. ¿Hasta cuántas generaciones? Dice hasta 1000 generaciones. ¿Qué generación? Es un ciclo de vida. Puede tener, algunos lo consideran de 40 años, algunos de 100, pero mire, es el ciclo de vida que puede ser desde el nacimiento hasta que una persona muere. Eso es una generación. Una generación puede ser desde que una persona es concebida hasta que comienza a tener progenie, o sea, hasta que se reproduce. Esa es una generación. Entonces Dios tiene amor y misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que le aman y que cumplen sus promesas. Entonces, hermanos, al evaluar estos tiempos difíciles que hemos vivido en esta pandemia, en este año 2020 que nos sorprendió, ni siquiera nos imaginábamos todo lo que iba a venir. A nivel de Iglesia Josué es el año de la familia. Y siempre mis hijas le decían a mi esposo, cuando ahí por el mes de septiembre, él ya estaba orando, preguntándole al Señor cuál es el lema del siguiente año, le decía, papá, ten cuidado. Cada vez que le ponen un lema al año, hay que enfrentar lo que ese lema dice. Y yo pensaba, el año de la familia. Y no es que Dios nos ha tenido encerrados como familia, hermanos. No es que Dios ha estado queriendo unirnos como familia. A pesar que a veces somos necios, a pesar que a veces nos endurecemos, a pesar que a veces ni siquiera queremos encontrarnos con los de casa.
pero Dios ha tenido amor para toda la familia. ¿Por qué no portarnos bien? ¿Por qué no reconocer la fidelidad de Dios? ¿Por qué no dejar herencia para nuestras generaciones de bendición? Amemos a Dios, respetémosle, seámosle fiel, consagrémonos a Él. Seamos fieles al Señor, porque nuestra vida, nuestra conducta, nuestras acciones, todo lo que hemos hecho, no hemos hecho en medio de todo esto que hemos vivido, nos lleva a considerar una sola cosa: Dios ha sido fiel. Yo no sé cuántos pueden decirlo ahí en casa o ahí donde me estás escuchando. Dios ha sido fiel. La fidelidad sobre nuestra vida se ha manifestado, primero salvándonos, luego nos ha bendecido. ¿Cómo nos ha bendecido? Yo les digo, llevando provisión a casa, en cosas tan sencillas que nosotros podemos ver. Yo ya les he contado, y un día no tenía ganas de cocinar y quería comer algo bueno. Alguien tocó a la puerta de la casa y llevaba pollito rostizado. Yo no se lo pedí, yo no se lo dije a nadie, pero Él sabía. Él dice que sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿A cuántas casas el Señor tocó con ángeles de carne y hueso y les dijo: sentí de traerle esto? 3 guineitos que alguien le haya dado. En medio de esos días, una vecina que jamás nos había hablado, estábamos ahí en el jardín con mi esposo, ahí pegadito a la casa, y llegó y me dice: buenas, soy fulana, vivo en aquella casa y quería compartirle 3 guineos. Me llevó, tengo una mata de guineos y me dio, yo quería compartirlo con ustedes. ¿Quién cree que hace eso? Dios. Así, en cosas tan pequeñas podemos ver la fidelidad de Dios. Somos ingratos si no hacemos un examen y reconocemos lo que Dios ha hecho con nosotros. Te pregunto, ¿reconoces tú la fidelidad de Dios? ¿Sabes? La fidelidad debería ser una característica de nosotros los creyentes. Yo te dejo este reto. Evalúate. ¿Qué tan fiel eres a Dios? Y evalúate. ¿Qué tan fiel ha sido Dios para con cada uno de nosotros? Y sirvámosle fielmente. Y a ti, amigo, a pesar que has resistido al llamado del Señor, Dios aún ha sido fiel contigo. Bueno fuera que abrieras tu corazón a Jesús, hicieras una oración en donde le reconoces como Señor y Salvador y le pides que te tome de la mano y empiece a caminar contigo. Por eso vamos a dejar esta oración para que todos aquellos que quieran abrir sus corazones a Jesús lo hagan. Y sobre todo tú, hermano y hermana, que un día le serviste al Señor, todavía el Señor está con los brazos abiertos. Aprovecha la oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es y ha sido fiel con nosotros. Que Dios los bendiga. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.